todos los que nos acompañan. Mil gracias por haber acogido nuestra invitación. Nuestra corporación Humanismo y Democracia está haciendo un conversatorio mensual, siempre sobre temas de indudable relevancia y, tal como le explicaba recién a nuestro invitado, son siempre exposiciones, ¿no es cierto? No sé si suena un poco exagerado decir científico, pero quiero decir que son personas de muy alto nivel y que hacen una presentación contundente y no sesgada por situaciones de nuestra realidad nacional. Así que si invitamos a un economista, habla de Chile mirado desde la ciencia económica y no desde la perspectiva partidista. Y ahora, una vez que convencemos, esto se va a empezar a filmar y se va a poner en nuestra página de YouTube y además siempre hacemos un boletín 2 o 3 semanas después de cada conversatorio y ese boletín que lleva incluso una síntesis de lo que expuso el relator, eso lo mandamos a toda nuestra base de datos, que ya son miles, y además se lo enviamos a las personas que nos acompañan en la presentación. No. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros, por haber acogido nuestra invitación. Y ya voy a hablar un poquito de ti, pero quería comentar lo siguiente. WWF, ¿no es cierto?, que significa World Wildlife Fund, es decir, Fondo Mundial para la Pobreza. Esto, Naturaleza, naturaleza, ¿ah? ¿Qué dije yo? naturaleza, pobreza. Ah, Fondo Mundial para la Naturaleza, perdón, craso error. Bueno, estuve investigando y a nivel internacional esta entidad partió en Suiza el año 1961. Hoy día, por supuesto, vamos a hablar de WWF Chile. Y dice aquí que con los años esta entidad ha evolucionado hacia una ambiciosa estrategia para preservar la biodiversidad y alcanzar el desarrollo sostenible en todo el planeta. Ese es un magno objetivo más que respetable. Dice que nuestro objetivo es contribuir a convertir a Chile en un país descarbonizado, resiliente a los efectos del cambio climático, con una biodiversidad protegida y en recuperación, y sustentable en su desarrollo. Cuando uno entra a la página web, ve que estos temas son todos grandes, ¿no es cierto? Evidentemente, capítulos destinados a los océanos, los bosques, ciudades resilientes, ciudadanos conscientes. Y entre los artículos que tienen ahí a disposición de quien entra el respectivo link, hay títulos como lo siguiente: Hasta la última miga. ¿Ah? Chef y WWF se unen para concientizar sobre el desperdicio de alimentos. Un temazo. Después, sobre giro ecológico. Chile necesita 2,7 planetas Tierra para pasar el año. Después dice otro ejemplo, el Puye de Raúl Marín Balmaceda, un ejemplo de conservación, gobernanza y desarrollo local en el sur de Chile. El Puye, yo no lo conocía, así que tuve que investigar, y es un pescadito de más o menos 10 centímetros, y después seguramente nuestro invitado nos va a contar un poco más. Ahora, ¿cuál es el llamado de esta entidad? Dice: ayúdanos a proteger la biodiversidad del planeta. Sin comentarios, ¿cuál es el desafío? Bueno, nuestro invitado, a quien agradecemos nuevamente su presencia, se llama Ricardo Boshart, eh, chileno parece de corazón, aun cuando nació en Argentina y ha tomado a vivir algunos periodos en Suiza, ingeniero agrónomo de la Universidad Austral de Chile y magíster en Administración Ambiental de la Universidad de Dalhousie, Canadá, diplomado en Gestión y Liderazgo en el IMD, Lausanne, Suiza. Entiendo, Ricardo, que tú asumiste este cargo en el año 2008, y como tú nos vas a contar qué están haciendo y qué van a hacer, solo me voy a detener aquí en algo que siempre, digamos, abre una perspectiva. Dice que además de asumir y de ejercer los roles que te corresponde, dice aquí, ha desarrollado nuevas líneas programáticas, como el trabajo con instituciones financieras, transformación de mercados y la implementación de programas regionales de pulpa y papel y pesquerías. Entonces, Ricardo, te dejo con la palabra. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Bienvenido y vamos adelante nomás. Te escuchamos con toda atención.
Bueno, muchas gracias por la invitación. A ver si puedo proyectar, sí. Muchas gracias por la invitación. Mientras voy subiendo la presentación, qué gusto estar acá con ustedes. Felipe, trabajamos mucho tiempo, ¿no es cierto? Espérese, ahí sí. Trabajamos harto tiempo juntos, así que un gusto, Felipe, y gracias personalmente por retomar el contacto. Efectivamente, tengo algunas slides. Yo después lo invito a ir dejándome preguntas si quieren en el chat y después las podemos ir trabajando a medida que avanzo. No son muchas slides, puedo demorarme más o menos, pero la idea es pasar rápido y después por último podemos volver. Pero la idea es quiero escuchar y conversar las cosas que a usted le interesan. Entonces, lo primero es que WWF efectivamente es una organización global. Ya tenemos presencia en 79 países del mundo. Somos la ONG más antigua y la más grande, 8.000 empleados, 6 millones de socios, de donde provienen. Cuando hablamos de socios, son personas donantes, personas individuales que dan en promedio $13 por mes. Entonces, la gran monto de fondos viene de esos 6 millones. Le puse el código de barra, si quieren pueden buscar ahí, van a llegar rápidamente al link de donde está todo lo que ponemos nosotros en transparencia. Yo creo que hoy día está cuestionada la sociedad civil organizada. Y yo creo que hay que hacer un esfuerzo de transparencia. Si ustedes entran, lo que yo siempre digo, para mí transparencia no es decir de dónde viene plata solamente, sino decir qué quiero y cuáles son mis intenciones en el país, sobre todo una organización internacional como la nuestra, es qué quiero hacer. Quiero cambiar con Felipe nos conocimos mucho, el sector salmonero o quiero cambiar la minería, ¿no es cierto? ¿Y qué quiero hacer? ¿Cuáles son los objetivos? Y lo segundo es contar en las memorias, ¿no es cierto? ¿Qué he hecho y de dónde viene la plata al final es lo último. Y por eso ustedes ven ahí los fondos, principalmente nuestros fondos vienen de la red de WWF. Todos estos países, sobre todo el norte, Estados Unidos y Europa, reclaman más plata y nosotros postulamos internamente. Por lo tanto, la gran cantidad de fondos vienen de la red de WF, de estos 6 millones de donantes que contribuyen. Nosotros, a diferencia de organizaciones como Greenpeace, sí aceptamos fondos empresariales porque creemos y voy a entrar en detalle, no voy a adelantar, pero creemos que el sector privado tiene un rol en la sociedad. Y tampoco podemos, si por ejemplo hiciéramos un trabajo con Coca-Cola, con la cual a nivel en Estados Unidos sí tenemos un trabajo, si nosotros usamos los fondos de nuestros donantes, estaríamos subvencionando a Coca-Cola porque obviamente le agrega valor, porque le entregamos, le decimos lo que tiene que hacer. Entonces nosotros creemos que el sector empresarial, pero tratamos de manejarlo dentro del límite de 10% de los ingresos, porque obviamente queremos mantener la independencia. Entonces, yo les invito a ver, somos una organización muy estratégica, van a encontrar los planes ecorregionales y como ven en el gráfico a la derecha, hemos ido profundizando nuestro pensamiento estratégico. En este mundo, al igual que el gobierno, es fácil perderse. Es muy fácil desconcentrarse y perder el norte. Por lo tanto, tener una estrategia clara para lograr resultados es súper importante. Y un poquito, voy a dar un poco de antecedentes, lo hablamos con Felipe, no mucho, yo entiendo que más o menos se sabe, pero el informe del Planeta Vivo, que también si ven el código barra los va a llevar al informe mismo, muestra que estamos en una crisis de biodiversidad potente. En general, todos los indicadores que manejamos como WF van a la baja en el mundo, entonces por eso se habla de una crisis de naturaleza. Naturaleza que, como decía Eduardo, WF nuestra misión es que el ser humano viva en armonía con el planeta. No estamos poniendo ser humano ni por sobre ni por bajo, sino que tratamos de compatibilizar los dos mundos y de eso un poco voy a hablar hoy día. En cambio climático, este gráfico, los que no son tan experimentados, me gusta mucho. ¿No es cierto? Hoy día emitimos 40 gigatones de CO2. Toda la vida hemos tenido pérdida de bosques y siempre ha estado cerca de los 5 gigatones, pero el resto viene de quemar energías fósiles. ¿Y qué ha pasado? Y por eso me gusta mucho este gráfico, porque, ¿no es cierto? Esto es emisiones. ¿Y dónde va? Esto es un sistema cerrado, ¿no es cierto? La atmósfera no deja salir nada. Entonces, 10 gigatones los absorbe el bosque. Ya sea, porque al haber más concentración de CO2, el CO2 se queda en el bosque. Otros 10 gigatones lo está haciendo el océano. El océano está haciendo su parte. Entonces, 10 gigatones se están quedando todos los años en el océano.
y el resto que no tiene dónde quedarse se queda en la atmósfera. Y ahí son unos 20 gigatones, ¿no es cierto? Se van quedando en la atmósfera. Entonces, como un sistema cerrado, si emitimos más, en algún lado tiene que quedar. Y no hay dónde más que en el bosque, en el océano o en en la atmósfera. ¿Y qué pasa en la atmósfera? Esto. Partimos, ¿no es cierto?, preindustrialmente 278 partes por millón, y eso es lo que se llama la gran aceleración, y hoy día ya hemos pasado 417 partes por millón. Esto no significa que no haya pasado el planeta, porque el CO2, ¿no es cierto? Lo que quemamos, los fósiles, eran plantas y animales antes. Simplemente lo estamos llevando al aire a una velocidad que antes no conocíamos, y eso es lo que se llama cambio climático. Principalmente por la velocidad, pero también porque hoy en día hay 9 billones de habitantes en la Tierra que tienen los mayores impactos de este cambio climático. Por ejemplo, no sé si ustedes han tomado un avión a Arica, ¿no es cierto? Y miran por la ventana, si van sentados a la derecha, ven puras cárcavas y ríos, y uno dice, uy, pero si tiene que haber muchos ríos. No, siempre ha habido ríos, siempre ha habido diluviones, solo que antes no había nadie. Cuando hubo el aluvión de Chañaral, ¿no es cierto? Hace 100 años no había nadie, o sea, da lo mismo el aluvión. Lo que pasa es que ahora hay mucha gente viviendo en lugares que no había, y eso va a tener un impacto social que antes no veíamos. Y el desafío es este gráfico también me gusta. Si hubiéramos tomado opción en la cumbre de Río de 1991, la famosa cumbre, la curva habría sido mucho más fácil. Pero no hemos demorado en tomar acciones, por lo tanto, el desafío de la mitigación, que es reducir las emisiones para estar en la trayectoria de 1,5, que ya nosotros ya sabemos que lo vamos a pasar, y eso nos queda solo adaptarnos, es mucho más brutal. ¿Ya? ¿Y qué está pasando? Este cambio climático son puros modelos matemáticos, puros algoritmos y son probabilidades. Y esto es un estudio del CR2, está un poquito antiguo, pero básicamente lo que está pasando, estamos pegados al peor escenario de lo que pensábamos que iba a pasar. Por lo tanto, los impactos del cambio climático, sobre todo en Chile, nos están pegando fuertemente. Pensamos que iba a ser menos malo y no estamos en la media, sino estamos en el 95% de la emisión. Y eso, a la larga, es lo que estábamos viendo, ¿no es cierto?, en Chile. Dicho eso, esta es la introducción, ¿no es cierto? En ese marco nos movemos. ¿Cuáles son los objetivos de WWF en Chile? Este es nuestro plan estratégico actual, el cual está en revisión en estos momentos porque estamos en un estudio de medio término y les voy a contar, a nivel mundial WWF también está reevaluando la situación. Nos concentramos en tres grandes líneas de trabajo. Enfrentar el cambio climático, nosotros fuimos parte de todas las mesas de discusión cuando Maximiliano perdón, el ex ministro de Energía, Máximo Pacheco, ¿no es cierto?, fue ministro. Nosotros fuimos la parte de la visión, de la visión para energía 2050. Después se hizo la política, después se hizo la mesa de descarbonización, y nosotros fuimos parte de todos esos procesos para básicamente ayudar y contribuir para generar un cambio, ¿no es cierto? Y que a la larga se transformó y Chile hoy día es un hito. Se lograron invertir 25 billones de dólares en energía renovable y que transformamos de 40% de carbón a 15% carbón hoy, entre el 2018 y 2024, solo 8 años, y aumentamos de renovables del 15% al 40%. Es uno de los grandes historias de éxito del mundo y de Chile, esa transformación a renovables que hicimos rápidamente. Ahí está, tenemos un trabajo en ciudades, nos interesa mucho, estamos como WF Mundial y como en Chile, nos interesa hablar con los actores subnacionales, llámese gobernaciones y comunas, porque básicamente la acción generalmente termina en las comunas. En Estados Federados, ¿no es cierto? En Estados Unidos, por ejemplo, cerca del 30% del PIB está manejado por el Estado central, por la Casa Blanca, por decirlo así, pero la cuarta economía del mundo es California y no puede negociar en las COPs. Por lo tanto, los estados subnacionales en algunos casos son muy poderosos, ¿no es cierto? Pero también es donde la acción está. Y por eso cada vez más trabajamos como LF con los actores subnacionales. El segundo nivel es algo quizás más conocido, donde trabajamos por cuidar la naturaleza y donde estamos por cuidar el 30% de las áreas marinas, terrestres y protegidas y marinas. Voy a entrar un poquito más detalle, pero esto es un compromiso que adquirió Chile como parte de la COP de Cali, para los que escucharon.
También hay una meta en el NDC, que es el compromiso de Chile a la COP de cambio climático, de 1 millón de hectáreas de paisaje restaurado, el cual no estamos cumpliendo, estamos cerca solamente de 1.000 a 2.000 hectáreas anuales, y también trabajamos todo lo que es pesquerías. Ahí en la pequeña pelágica, que es el 7% de la pescado mundial, se produce en Chile, mucho de eso termina en el salmón, para que se manejan en forma sustentable de acuerdo a la capacidad de carga. Y finalmente, nos interesa movilizar la sociedad. Creemos que los chilenos tenemos un rol que jugar, es algo que WF ha sabido muy bien, donde hoy día Chile tiene la mayor huella ecológica, o sea, la huella por persona, la mayor de Sudamérica. Y eso también es algo que queremos transmitir, conversar y bueno, en parte de estar hoy día con ustedes acá es poder llevar ese mensaje de que esto es importante y qué podemos hacer. Esto es, y perdón el inglés, pero no hay una traducción oficial aún en español. A nivel mundial estamos pensando en 6 grandes temas que me pareció interesante que lo vean. ¿En qué está pensando una organización hoy día a nivel mundial? Eh, que la biodiversidad florezca, y donde estamos buscando que 18 billones de hectáreas sean protegidas. Mucho de amplificar y de conservar a nivel local. Trabajar con las comunidades locales es algo que está en nuestros valores, en nuestras creencias. Siempre WWF ha sido una organización con las botas puestas. Estos son trabajos pilotos que después los amplificamos, pero sí nos interesa que se trabajen en Chile. Tenemos un programa que se llama Guardianes del Mar, donde queremos que las comunidades locales, los pescadores artesanales, sean sus propios cuidadores del mar. Ahí, Felipe, tú trabajaste mucho en todo lo que era el loco, ¿no es cierto? Donde al final los mismos pescadores cuidaban su recurso y se encargaban de la sustentabilidad del recurso. Em, Cada vez más estamos hablando de transformar los sistemas de alimentos, los food systems, y agricultura, porque es donde vive el ser humano y comemos. Reducir las emisiones, muy focalizado en movilizar finanzas, lo que se llama Financing Green and Green Finance, que es trabajar en general las políticas financieras que incluyan temas ambientales. Por ejemplo, nos parece muy interesante los bonos, la emisión de bonos que Chile ha hecho, cerca de 40 billones de dólares, y el segundo país que más ha emitido en Latinoamérica es México, con 17 billones de dólares. Porque claro, Chile tiene un rol de liderazgo en la emisión de bonos verdes, es lo que nos parece muy importante. Y finalmente, efectivamente, que muy alineado con lo que decíamos nosotros, que todos los países estén enfocados y contribuyan a la solución. Esto es lo que está a nivel global. Nosotros estamos tomando esto, también va a implicar un poco nuestro trabajo en Chile. Y esto es un poco como lo pensamos. Me pensaba cómo transmitirles, ¿no es cierto? Y esto es el bosque templado valdiviano antes de la llegada de los españoles. Y esto fue lo que ocurrió a la derecha, ¿no es cierto? Donde está blanco, ya no tenemos bosque nativo. Eso es lo que quedó después de 500 años de desarrollo, ¿ya? Ese fue el impacto de nosotros, del ser humano, en nuestro ecosistema. Y entonces, cuando nosotros vimos esto, en Chile se desarrolló a través de los años las plantaciones forestales, que es lo que ustedes ven, lo cafecito. Entonces, como las prácticas no eran buenas en el sector forestal, nosotros tomamos una certificación, que es la certificación FSC, que es el loguito que hoy día, la verdad que todo el papel que uno compra tiene ese loguito, si lo buscan. Eso no ocurría. Entonces nosotros trabajamos con CMPC y con Arauco para que hicieran los cambios, en el sentido de que Arauco y CMPC decían, pero es que no sé cómo hacerlo. Ahí entra un WF y dice, bueno, ayudemos a hacer metodologías. O no sé cómo medirlo, por ejemplo, no sé cómo restaurar. Bueno, yo me junto con ustedes, busquemos una solución para restaurar, porque a mí me interesa la restauración. A mí no me interesa que venda más producto. Pero las certificaciones ayudan a cerrar los mercados a esta organización, y ahí donde ser una red mundial ayuda. Y esto en 4 años generamos ese cambio en que casi toda la producción de Chile, nosotros se transformó en certificación FSC. Eso significó, por ejemplo, que antes las razas eran de 5.000 hectáreas y ahora son de 500 y 250. Un ejemplo súper concreto, que eso en los territorios se notó. Es el tipo de acciones que hace WF, ¿no es cierto? Y al poder certificar FSC, las empresas pudieron acceder a los mercados, que son los mercados desarrollados, donde nosotros tenemos la capacidad de hablar con los productos, los compradores. Por ejemplo, no sé,
un Walmart, un Costco, para que solo le ofrezcan productos, ¿no es cierto?, los que tienen un desempeño mejor. Ahí con Felipe también hablamos harto en salmonés. Otra forma de mirar es cuencas, ¿no es cierto? Nosotros, este es un gráfico antiguo, pero creo que siempre sigue siendo válido. Nuestra característica es muy distinta a la Amazonas. Y una vez fuimos con mis hijos en Bolivia, ¿no es cierto? Fuimos a ver el Pantanal y lo llevé a un cerrito. Le decía, mira, una gota que cae a la derecha termina en Belén porque es la cuenca del río Amazonas al norte de Sudamérica y esta gota que cae acá a la derecha termina en Buenos Aires, el río Paraguay. Son dos cuencas monstruosas, ¿no es cierto?, que casi que representan. Nosotros tenemos muchísimas cuencas, ¿ya? Esas son las cuencas, estas son las macrocuencas. Y estas son las cuencas grandes, las cuencas de la cordillera de la costa tenemos puras cuencas chiquititas. Eh, y entonces esto lo cruzamos, por ejemplo, con ríos y lo cruzamos con bosque nativo en un porcentaje a nivel de subcuencas, donde hay una correlación entre bosque nativo y agua, calidad y cantidad, ¿ya? Y entonces no cuesta mucho imaginarse que por qué, ¿no es cierto?, necesitamos camión aljibes en todas estas cuencas chiquititas, porque son cuencas muy chicas con muy poca biodiversidad y que básicamente entonces el cambio climático, si tenemos un invernado seco, inmediatamente se secas. Entonces hoy día gastamos millones de dólares en Chile, en la cordillera de la costa, para llevar agua, ¿no es cierto?, a todos estos lugares. ¿Por qué? Porque las cuencas son muy chiquititas y en el sur perdieron la correlación, ¿no es cierto?, con el bosque nativo. Es el tipo de cosas, y ya van a ver un poquito por qué esto es importante, es lo que digo después, pero es la forma de ver. Entonces, si esto sumamos, vuelvo acá, áreas protegidas, que son lugares donde sabemos que el bosque va a quedar cuidado, nos damos cuenta que tenemos las cabeceras de cuenca protegidas, pero las centros de cuencas muy poco protegidas. Le sumamos comunidades originarias, ¿no es cierto?, que es algo que siempre WF se preocupa. Le sumamos en general áreas pobladas, le sumamos plantaciones que en general secan y agricultura que entonces, y la infraestructura eléctrica, y tenemos un paisaje que tiene que convivir y donde trato de mezclar algunos términos científicos, o sea, técnicos, pero donde los servicios ecosistémicos, llámese un bosque para yo tener agua, ¿no es cierto? Yo tengo un APR, una comunidad, ¿no es cierto? Y no tengo agua, si yo agrandara y pusiera árboles, probablemente voy a tener más agua. Obviamente hay un tema de capacidad de carga. Entonces, y esa es la mirada, ¿no es cierto?, que WF promueve, que es esta mirada a donde debemos llevar la discusión y ahora ya empezando a hablar hacia dónde debemos ir en Chile, debemos mover la discusión más allá del sitio. Todo nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental está muy focalizado en el sitio, ¿cierto? Y eso creo que las empresas lo hacen muy bien. Pero tenemos que llevar a una discusión mayor y eso es donde se pone bastante complicado y difícil. Por ejemplo, la agricultura no conversa con el vecino, menos va a conversar con las ciudades, ¿no es cierto? Y menos con la minera. Entonces el sistema no nos lleva a una conversación de consensos. Pero eso es donde tenemos que ir. Entonces, para nosotros, lo que pasamos, hablamos de un paisaje resiliente, sano, vemos, ¿no es cierto?, donde hay áreas protegidas, ¿no es cierto? Y hablando del 30%, tenemos usos distintos donde vivimos, donde producimos alimentos, donde tomamos agua, donde producimos metales, ¿no es cierto? Pero eso a nivel de paisaje tenemos que mirarlo en forma distinta y por eso la entrada a Cuenca nos parece muy, muy interesante. Em, entonces, ¿cuál es la solución? La solución en general, o sea, estamos hablando es difícil establecer una solución lineal, pero hablamos de que si protegemos el 30% de cada paisaje y en el 70% lo hacemos con mínimo impacto, deberíamos poder alimentar, vivir y los seres humanos desarrollarnos en armonía con el planeta. Por eso, como WF, este es un estudio que hicimos junto al Ministerio de Medio Ambiente, ¿no es cierto?, para promover el 30% y donde vemos que hay disparidad, o sea, hay ecosistemas con mucho más protección
y otros, por ejemplo, el ecosistema mediterráneo que tiene muy protección. Entonces, como país tenemos que trabajar en proteger el 50% de cada uno de estos paisajes para efectivamente en el otro 70 es harto, desarrollar con un mínimo impacto y con eso lograr la tan ansiada sustentabilidad. Y el Ricardo, tema es cómo lo Ricardo, financiamos. ¿Sí? Ricardo, por favor, discúlpame que te interrumpa. ¿Puedes volver a la imagen anterior? En esta imagen, que como uno no siempre está seguro de que si te está siguiendo al pelo, pero Perdón. ¿qué significa? No, entonces, ¿qué significa ese 99,64% que aparece para Isla de Pascua? Que básicamente Chile declaró las Islas de Pascua, el área marina circundante. Por lo tanto, todo el área marina externo de Isla de Pascua está protegido virtualmente, en un área marina protegida. Entonces, perdón, el gráfico de la derecha es marino, el gráfico de la izquierda es terrestre. Ya, Está con las ya, 200 millas. Claro, básicamente como Chile declaramos las 200 millas de Isla de Pascua. ya. Muchas gracias. Ya. Y entonces, ¿cómo lo financiamos a nivel planetario? Hoy en día, si se fijan, la filantropía de donde vivimos nosotros es una parte muy minúscula y no más del 5% es filantropía al mundo ambiental. Acá está la filantropía iglesia, religión, social y todo eso. Todo lo que es deuda, o sea, del Estado ya está gastado, pensiones, salud, educación y seguridad, eso ya está gastado. Por lo tanto, en general, ¿dónde podemos encontrar los fondos? Y nosotros creemos que el sector privado, en los fondos, ¿no es cierto? Los fondos de pensiones, en los fondos en general, si podemos hacer proyectos, ¿no es cierto?, que tengan un retorno, o sea, usar los mercados, podemos financiar la transición. Si no, es imposible de pagar esto. O sea, cuando estamos hablando de inversiones solamente para la meta 3 del agua dulce, ¿no es cierto? Necesitamos trillones de dólares de inversión anual. Si no trabajamos con los mercados, si no trabajamos con el sector privado, va a ser imposible generar la inversión que necesitamos. ¿Ya? Entonces, y si quieres hacemos una pausa, porque ahora viene un poquito las propuestas de lo que vemos que va a pasar los próximos 4 años, o sigo. Dale, no, es mejor, yo creo. Sigue mejor, Ya. Ricardo. Entonces, nosotros todos los años, o sea, antes de cada elección, generamos propuestas para los candidatos y que están nuevamente en nuestra página web. Y este año quisimos concentrarnos, y un poquito lo que le queríamos contar, en lo que vemos deberían ser las prioridades del próximo gobierno. ¿Ya? Que nos parece que son temas que, esto a la mirada de WWF, de acuerdo, ya conocen nuestra misión, ya conocen nuestros intereses, no es un berrío, esto es lo que pensamos nosotros. Nosotros creemos que tenemos que tener una conversación sobre la escasez hídrica. ¿Ya? Por un lado, tenemos que restaurar, es una meta, compromiso país. Creo que tenemos que trabajar mucho la gobernanza, cómo conversamos, sin entrar si los derechos de agua son buenos o malos. Como DLF internacional somos cuidadosos porque es una discusión mayor, pero creemos que tenemos que restaurar, como les decía, pensando en el Cuenca, tenemos que poner una meta de eliminar los camiones aljibe, la verdad que, o sea, ¿qué más? O sea, el derecho, es un derecho humano el agua, ¿no es cierto? Que llegue el camión, ¿no es cierto?, a un costo, tenemos que trabajar sobre eso. Y por eso creemos que tenemos que tener una discusión estratégica de desalinización. ¿Ya? Creo que hoy día cada vez más se acercan los costos de una desalinización con energía renovable a posible. Incluso ya, bueno, la minería ya es la forma de crecer, pero en la agricultura también lo está viendo. Hemos conversado con la industria de la palta, que está pensando que el crecimiento venga de desalinización, pero vemos muchos proyectos aislados que no están conversando y como Chile tenemos que tener una conversación. Yo creo que acá hay un tema social importante. O sea, si hay una comunidad, ¿no es cierto?, una persona, un pequeño productor agrícola que por ABC nunca pidió derechos de agua porque en el fondo, porque le pasaba el río, no se le ocurrió, o no tenía la plata, que si bien eran gratis había que pagarle un consultor y se quedó sin agua y ahora sube el agua
y planta y hace un planteo de palta, vamos a tener un problema social muy importante. Entonces, a ver, nosotros una de las cosas que sí tenemos que juntarnos en Chile es a conversar. Uno, cómo conversar, cómo repartimos la escasez de agua. Yo creo que es un tema muy importante. Y esto es una conversación a nivel de gobernanza en las cuencas. Dos, cómo restauramos para no tener más agua, menos agua digo, a través de un pensamiento estratégico. Es algo que estamos nosotros trabajando con pilotos en la cuenca del río Valdivia. Y finalmente una conversión estratégica de lo que es la desalinización. ¿Cómo va a invertir? ¿Qué rol va a tener el Estado? Si va a tener un Estado, los privados, y cómo lo vamos a hacer, porque en el fondo también hay o sea, cada desalinización tiene un impacto en los ecosistemas marinos. Y si no, lo que vamos a ver es que va a ser como el hidrógeno. Cuando eran un proyecto, todo el mundo estaba feliz, y cuando vieron el mapa de los proyectos ¿cómo se llama? En Aysén, todo el mundo se escandalizó y ahora nadie sabe si vamos a hacer siquiera un proyecto de hidrógeno. ¿Ya? Entonces ese es un primer punto que nos parece fundamental conversar. Lo segundo es lo que decía, esta red del 30 por 30. Hoy día Chile es el país que menos invierte en su sistema de área protegida. Entonces tenemos que tanto aumentar la cobertura, pero también pasar a financiar estas áreas. Se habla de que el gap puede ser $1 billón al año de financiamiento de áreas protegidas. Entonces, si ustedes me compran, si me creen, obviamente me tienen que creer primero que si protegemos el 30% vamos a tener los servicios ambientales para que el otro 70% podamos desarrollarlo. Tenemos que tener ese 30% protegido, ¿no es cierto? Y con carne. Eso nos parece que es fundamental. Otra conversación muy importante que tenemos que tener. Solo volviendo, tenemos el SPAP, la ley del SPAP, no sé si la conocen, ¿no es cierto? Se están implementando los reglamentos, pero nos falta sobre todo el financiamiento. ¿Ya? Tres, la conservación marina en la Patagonia. Yo creo que esto te puede interesar, Felipe. Nosotros vemos que hay una pelea, básicamente un, un choque de intereses. Por un lado vemos un mundo ambiental queriendo que la Patagonia quede pristina y nunca haga nada, y vemos otra visión que es hay que ganar los salmones a Noruega lo que dé lugar, tenemos que producir más que ellos. Entonces, esas dos visiones ya están chocando constantemente y ya le está haciendo daño a Chile. Nosotros trabajamos fuertemente, que fue la creación de la certificación ASC en su momento, que era para que la industria salmonera mejore sus prácticas. En nuestro modelo de negocio entramos y después salimos porque no somos certificadores, pero vemos hoy día que no hay una visión compartida en la Patagonia Marina. Y creo que tienen que sentarse, obviamente la ONG tenemos que tener un rol, la empresa salmonera, los trabajadores, las comunidades originarias, tenemos que generar una visión compartida, porque si no, esto nos va a empezar a pesar como país en la imagen país externa fuertemente. Nosotros nos imaginamos un proceso muy similar a lo que fue Energía 2050, donde se cita a un grupo, hace una visión. Luego el gobierno de turno, y con justa razón usa y su ideología, si al final elegimos, ¿no es cierto?, en la democracia un país que tiene una visión, hace una política en base a sus creencias y después solicita los cambios legales donde efectivamente, según su mayoría o no, se implementan los cambios legales para llegar. Pero creo que en vez de partir con una ley de agricultura, creo que necesitamos primero una visión de qué estamos hablando. Vamos a desarrollar la Patagonia, la vamos a proteger, vamos a buscar un punto medio. Como WF tenemos una visión, pero nos parece con estos 5 temas, no, como ven, no es la posición de WF, es los temas que creemos que Chile tiene que conversar en los próximos 4 años. Sí o sí, nos encantaría que estos temas los tengan como tema, los tengan los programas de gobierno. Vamos a tratar este tema. Después la solución la verá, ¿no es cierto? Y la armará el ministro o la ministra que está a cargo. Cuatro, creo que Chile ha liderado fuertemente el tema de océanos a nivel internacional. Y porque lo hemos hecho en los últimos 3, 4 gobiernos, no significa que no nos olvidemos de hacerlo. Chile, no sé si saben, quiere ser hoy día, quiere tener la sede de las Naciones Unidas que se llama BBNJ, donde en Valparaíso sería la primera sede de Naciones Unidas en el hemisferio sur. Nosotros apoyamos fuertemente esta posición de Chile, pero y nos gustaría que algo que Chile siga liderando, ¿no es cierto?, esta conversación. Tenemos la corriente Humboldt, tenemos pesquerías, tenemos tránsito de ballena. Entonces,
creemos que Chile siga liderando. Es difícil para Chile aparecer en los mapas, en los temas destacados en cualquier tema. Y Océano creo que es algo que nos ha dado un espacio y esperamos que Chile, ¿no es cierto?, el próximo gobierno, sea quien sea, siga liderando esto. Y finalmente, el NDC, que es el compromiso de Chile frente al cambio climático. Creemos que Chile no tiene que dejar la ambición. Nosotros hablamos de un EDC elástico. La ambición nos ha llegado, nosotros evaluamos positivamente el NDC de Chile, pero la acción no nos está ayudando. Entonces, no nos vamos a seguir poniendo más ambición si la acción no nos acompaña, porque la ministra o las últimas dos ministras me dicen, oye, ¿qué más quieres? Si quiero 1 millón de hectáreas y estoy plantando 100.000 hectáreas, entonces no me da, no voy a poner 2 millones, aunque te crea que necesito eso, si no empezamos a respirar. Entonces, como WF queremos seguir apoyando la acción en las ciudades, en carbonización, en restauración y buscar soluciones concretas a estos desafíos, porque si no pasamos la acción, no vamos a poder tener más ambición. Así que esa era mi presentación. Muchas gracias al equipo de WF Chile. Somos 45 personas que trabajamos, así que, bueno, está abierto a cualquier pregunta. Ok, Ricardo, un millón de gracias. Mira, yo voy a partir confesando que el tema me quedó grande y tendría que mirar unas 2 o 3 veces de nuevo la presentación, porque definitivamente, ¿no es cierto?, hay información ahí que hay que mirar con un poco más de calma y una reunión de este tipo no da para profundizar. Así que muy agradecido por tu presentación. Mira, mi primera pregunta, en espera de que los demás también se atrevan a tirarse al agua, es la siguiente. Pareciera que la pega de ustedes nace de una paradoja, ¿no es cierto? Porque en el fondo ustedes están haciendo sonar la campana porque estamos liquidando el planeta que es nuestra casa. O sea, evidentemente que el planeta, ¿no es cierto?, lo estamos haciendo pebre por inconsciencia, por ignorancia, lo que tú quieras. Y yo te dije que la idea de estos conversatorios no es entrar en la pichanga corta, sino que en la cosa de alto nivel. Pero hay mucha gente a nivel internacional que tiene grandes responsabilidades, que le bajan el perfil a esto y que dicen que en realidad aquí lo del planeta no está tan complicado, que el calentamiento global no existe, que la Tierra no se está deteriorando, etcétera, etcétera. Y incluso, bueno, esto parece un chiste, ¿no es cierto? Pero todavía tenemos gente que piensa que la Tierra es plana. Entonces uno de repente dice, "Ah, por favor, ¿qué está pasando aquí?". Pero, ¿qué piensas tú al respecto, digamos, de esta situación de que hay mucha gente de alto nivel con grandes responsabilidades que dicen, oye, eso no es efectivo, eso es una, una garrotera de gente, digamos, que no tiene claro lo que está pasando? Uf, una pregunta pseudo filosófica. A ver, sí, existe de todo. Yo creo que un péndulo, y Eduardo, yo creo que el péndulo se está yendo más hacia, hacia no creer. O yo una vez le escuché a Trump que dijo, yo no es que no crea en el cambio climático, sí, sí existe, pero no veo que podamos hacer nada como ser humano, así que sigamos emitiendo. No va a cambiar nada, una cosa así. Entonces, efectivamente, es difícil, pero mira, cuando yo creo el ser humano en que se impone la razón, claro, estamos llegando a un momento difícil en que hay que cambiar ciertos hábitos y a nadie le gusta cambiar los hábitos, ¿no es cierto? Entonces, es difícil. La tecnología, obviamente, que nos va a ayudar, nos espera ayudarnos, pero todo lo que nos dice el planeta que estamos avanzando lento. Por eso nuestras soluciones, si te fijas, no son del otro mundo. Tratamos de ser cuidadosos con la solución. Otras ONG son mucho más drásticas en lo que plantean. Entonces, yo creo que hay que seguir dándole, yo creo en la visión WF. En cierta forma me dijiste, Eduardo, tu misión es imposible cumplir. Y tienes razón. Y tienes razón. Pero no por eso menos importante. Tú dijiste que cumplimos 62 años. Cuando cumplimos 50, WF quiso celebrar y nunca había estado tan mal el planeta como cuando cumplimos 50. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, ¿fallamos la misión? No, la pregunta es, si no estuviera WF o si no estuviéramos hablando los que hablamos, estos, ¿cómo estaríamos? Estaríamos mucho peor.
Entonces, mira, creo que hay que hacer lo posible. Creo que hay muchas voces más razonables de lo que uno piensa. Y antes de pasarle a Felipe, por ejemplo, en Trump versión 1.0, cuando sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París, que ya lo había hecho, se creó una coalición que se llamaba We're Still In. Todavía estamos dentro. Entonces estaba California, Nueva York, y dijeron los estados más progresistas, dijeron, oye, ¿sabes qué? Nosotros seguimos. O sea, el cambio climático, California no ha cambiado, no ha dejado de hacer los cambios. Entonces, siempre va a haber gente que tire, y si uno lee los libros de historia en general, siempre vamos para adelante, para atrás, pero con el tiempo, ¿no es cierto? Esperamos que estemos encausados y por lo menos lo que sí te puedo responder es que nosotros seguimos haciendo todo lo posible para seguir ese camino. Felipe, estás muteado. Ahí sí. Disculpa, Lau, que estoy un poquito resfriado. Ya. El, oye, tres comentarios. Uno es todas esas propuestas tienen que ser trabajadas como un acuerdo más global que para 4 años, porque son cosas de largo plazo. Y yo recuerdo que una vez en Punta Arena hubo un acuerdo de distribución para efecto de la salmonicultura, que vino el otro gobierno y lo cambió completamente, ¿eh? Entonces, el, es muy importante ver cómo se trabajan propuestas, o sea, acuerdos que tengan continuidad, las propuestas también, pero hay que trabajar acuerdos más allá de un gobierno, ¿eh? Lo segundo que, y esto es más general, yo pienso que muchas veces tendemos, por los problemas que tenemos en la naturaleza, a prohibir cosas. Y lo lógico es, creo yo, es poner indicadores, porque hay veces que la tecnología te ayuda a resolver problemas, pero cuando está prohibido, nadie se incentiva a investigar cómo mejorar algo. En cambio, si pones indicadores, aunque sea muy difícil de cumplir, incentiva que haya tecnología capaz de superar ciertos problemas, ¿eh? Y lo tercero que, a propósito de lo que decías tú de la ONG, yo creo que son súper necesarias porque si no hay alguien que te genere conciencia, al menos, de los problemas que estamos generando, difícilmente los vamos a enfrentar. Decía, yo me acuerdo cosas básicas nomás, ¿eh? Pero cuando chico yo tiraba las corontas de manzana a la calle, cuando iba en el auto, o uno tiraba las cáscaras de plátano, no sé, cosas como muy básicas, que el tiempo ha ido cambiando y hoy día hay mucha más conciencia en diversos tipos de cosas de es que es como parte de la cultura hoy día, de más cuidado con el medio. Falta mucho, contaminamos mucho, pero, pero, pero hay cambios en el tiempo, ¿eh? Yo creo que eso y es muy importante. Yo me acuerdo cuando, estando en el colegio, como a los 14 años, no existía la ecología. Nos llevaron al Museo Quinta Normal y ahí nos dijeron, aquí viene la ecología. Esa cuestión Claro. no, para mí era como una cuestión que no sabía ni la palabra. Increíble, porque 50 años después uno dice, fue, fue precursor, ¿eh? Claro. Entonces el trabajo, yo creo que el trabajo de los ambientalistas, yo encuentro que es súper importante, a pesar de que uno pueda discrepar en muchas cosas, pero te genera conciencia, te genera obligación de hacer cambio y genera al menos un debate para mirar cómo estamos haciendo las cosas. Incluso en materia Absolutamente. productiva, si uno mira 20 años atrás, cómo se hacían las cosas, hoy día se hacen de manera muy distintas porque hay más conciencia también, ¿eh? Ok, Eh, Sí, Elena, antes de bienvenida. pasar para responder, yo también soy un Ah, positivo, o perdóname, sea, perdóname, perdóname. Sí, no sé, yo cuando fui de intercambio, cuando tenía 16 años, fui a Suiza y había un perro y había que sacar el perro y había que recoger la caca con una bolsita. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Y en Chile de repente no pasó nada y en 5 años es como obvio. O sea, ¿hasta hace cuánto los perros los dejaban afuera en la calle y hoy día nada? Las bolsas de plástico, ¿no es cierto? Hasta hace poco la sacamos y cuando se aprobó la ley fue la ley más valorada por la ciudadanía en algo que nos prohibieron. Entonces, yo creo que hay cambios que se pueden hacer. De hecho, técnicamente se llama la teoría de Kuznets,
que básicamente yo contamino, después me doy cuenta y dejo de contaminar. Por lo tanto, a veces cuando veo el impacto, si el problema del cambio climático es como el sapo en el agua caliente, como es más a cámara lenta y ahora que llovió 2 años y ya está verde afuera, ya nos olvidamos que había sequía, pero, pero se ve. Entonces, yo creo que al final vamos a pasar el 1,5 grados, probablemente vamos a llegar a 2, vamos a tener que adaptarnos, pero adaptación no significa que se nos cae el mundo a pedazos, significa que tenemos que cambiar la infraestructura, las marejadas van a ser más comunes, pues la tromba en Puerto Vara, ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, que no se veían antes, van a ser más comunes y vamos a tener que convivir con eso. Ok, Elena Orellana, por favor, bienvenida a hacer preguntas. Adelante. Hola, ¿qué Hola. tal? Muchas gracias por la presentación. Primero quiero agradecer la presentación, me parece súper interesante. Eh, Qué bueno. y además, felicitaciones por el trabajo que realizan en la organización, me parece que es increíble, creo que se necesita más gente que trabaje en esto, porque se necesita, creo yo, harto espíritu, y harta como fe en el sistema, porque claramente, no sé, los humanos no somos los mejores, entonces esto es como difícil, me parece que es un desafío enorme. Eso por un lado. Lo otro, quería comentar respecto a lo que decía el señor Sandoval, me parece súper necesario que los proyectos sean a largo plazo, por lo tanto, tener políticas claras que trasciendan a más de un gobierno parece ser súper necesario, porque si no nos vamos a ir en plazos cortos, de cada 4 años, cambiando un poco el foco y eso hace inviable la sustentabilidad a largo plazo. Y quería hacer una pregunta que a lo mejor es un poco lesa, digamos, pero ¿cree usted Adelante. eh, que, que exista algo en particular, una medida o un grupo de medidas que sean las que más impacto tengan, en las que uno debiera poner más ojo, en las que uno debiera decir, en esto me juego a corto plazo una gran cantidad de recursos, de energía, de discusión, y que con eso logremos un cambio en un tiempo más breve? ¿Habrá algún área en particular que sea de mayor impacto en Chile en particular, que pueda ayudar más dramáticamente a un resultado positivo? Muchas Por gracias. eso, nuestra propuesta son esas 5 áreas y que son establecer una visión de largo plazo. O sea, nuestra invitación al próximo gobierno, alguien tiene que poner la visión y la visión tiene que ser compartida. Entonces, nuestra misión en estos 5 temas es que el Estado convoque y tengamos una visión de largo plazo, como en energía. Máximo Pacheco hizo una visión al 2050, ¿no es cierto? Esa fue la visión que armamos 23 asesores. Y de ahí se sacó una política y hizo los cambios legales y todo eso en un ciclo político que generó, ¿no es cierto?, una inversión que sido hecha en 10 años. Entonces, un poquito, en esos 5 temas son los que nosotros invitamos. Por eso hemos elegido estos 5 temas: agua, restauración y desalinización, financiamiento al 30%, porque necesitamos a naturaleza para producir alimentos, para tener agua, para... No estamos hablando de árboles de bonito. A mí me gustan los bosques. Estamos hablando de árboles para el bienestar humano. em, Mitigación del cambio climático, ¿no es cierto? Y adaptación, los océanos, y la visión, creo que el tema de la salmonicultura, ¿no es cierto? Que Felipe, que también conoce, perdón que saque Felipe, pero no conocemos hace tanto tiempo, ya décadas ya nos conocemos, y siempre en mesas enfrentadas, pero siempre hemos podido conversar. Entonces, a mí me parecen estos 5 temas, Elena, son los que tenemos que ponernos las pilas como sociedad. Cuando los solucionemos podemos entrar otros. Obviamente hay muchos más, lo que yo te decía, está la visión de DWF desde nuestra visión, no son únicos, pero creo que, y también los tenemos porque creemos que es posible. Creo que es posible ponernos de acuerdo en desalinización y tenemos que hacerlo rápido, porque si no vamos a tener un problema así de grande. Creo que es posible tener una ambición de eliminar los camiones aljibe en Chile. O sea, toda la transformación que se hizo con, ¿cómo se llama? Con Santiago tenía, el Mapocho era tóxico porque toda la agua servía, ¿no es cierto? Entraban al río Mapocho, logramos eliminar toda la agua servida de Santiago. Uno diría, pudimos hacerlo como sociedad cuando queremos, hay concesión, hay distintas formas para hacerlo, cuando generamos una visión. Yo estoy de acuerdo, Felipe, con una visión de largo plazo, pero no quiero confundir con tener una visión de largo plazo con hablar eternamente el problema. Entonces, tenemos que sentarnos, tenemos que dar un corte, tenemos que darnos un año y después y después lo implementamos en 20 años.
pero si no nos sentamos y no decimos, ¿sabes que de acá no me paro hasta que tenga un acuerdo? No vamos a salir, nos vamos a dar vuelta y esa agricultura llevamos 15, 20 años, uno diciendo que son malos, otros que son buenos, los otros son buenos, somos malos, y al final lo estamos neutralizando nomás. Gracias, Elena, por tu pregunta. Oye, Había Ricardo, una mira, pregunta en el chat. sí, dice aquí, esta la plantea Rolando Luna, dice, como el tema de fondo finalmente es recursos, plata, ¿cuál es o ha sido la experiencia de WWF en alinear sus propuestas con planes o acciones ambientales en algunos países, ya sea corto, mediano o largo plazo? A ver, efectivamente, hay países que creo que lo han hecho mejor. Como he dicho, yo he seguido a Suiza muy cercanamente. Me encanta el sistema de gobierno. Ellos tienen democracia directa, como saben. Y lo interesante es que cuando uno le pregunta a un político si la democracia directa funciona, la respuesta a mí me sorprendió. No funciona tanto porque porque llamen a elecciones, genera cambios, sino que nadie quiere ir a elecciones. Por lo tanto, se ponen de acuerdo antes, porque es una ruleta rusa. Entonces, mejor nos ponemos de acuerdo, porque si no es un problema, esta cuestión va a haber una elección y básicamente, y para hacer brutalidades, o sea, en Suiza se llamó una elección para prohibir los minaretes en Suiza y se prohibieron. ¿Qué es la crema? Después se prohibió, o sea, hubo una elección y dijeron hay que limitar la inmigración, estamos hablando hace 10 años, y ganó y el gobierno quedó dentro de Schengen en un tremendo problema. Pero entonces al final los políticos dicen, "Es que no podemos esperar". Y eso es lo que un poco, si tuviera... Entonces, a mí me parece que países como Suiza han logrado alinear los recursos con las propuestas. El mundo holandés en general también lo ha hecho muy bien, han hecho sus diques. A mí me parece que son esos países que son capaces de conversar los temas, ponerse de acuerdo y avanzar los que han podido alinear mejor sus visiones y después los flujos financieros siguen. En WF yo he aprendido una gran lección, es primero hay que tener una muy buena idea y después la plata de alguna forma llega para implementarla. Si uno parte por la plata, al final nunca va a lograr lo que quiere. Eso me lleva a pensar lo siguiente, a que, bueno, todos sabemos que en alguna medida, ya no lo quiero generalizar, de repente se produce una colisión entre los negocios y la defensa del medio ambiente. Digamos, si tú has tenido que ir a hablar a las forestales, ¿no es cierto? Es porque la actividad de las forestales de alguna manera está generando una situación que requiere alguna acción correctiva. Entonces, eh, paralelamente estaba pensando, por ejemplo, en los japoneses, ¿no es cierto?, que se caracterizan por ser un país muy ordenado, muy avanzado, muy disciplinado, etcétera, 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 pero por lo que yo he leído en la prensa, no necesariamente en alguna publicación formal, pareciera que los japoneses se meten al bolsillo todos los acuerdos, digamos, relacionados con la defensa del mar y se meten donde no les corresponde y arrasan con todo tipo de limitaciones al respecto. Entonces, estaba pensando hasta qué punto podríamos decir que hay países más respetuosos unos que otros. Si tú me mencionas, por ejemplo, países desarrollados, ¿no es cierto?, como Holanda, Suiza, con gente culta, respetuosa y respetable. Y, por favor, perdónenme lo que voy a decir, pero no lo digo con una intención. Pensemos en un país que está al otro lado, como Haití, por ejemplo, que ni siquiera son capaces de ordenarse ellos y de buscar una salida a su problema. La pregunta es, ¿también el nivel cultural de la población de cada país influye en que se preocupen de esta situación? Sí, por ejemplo, vi la pregunta de Rolando. Por ejemplo, en Kenia me tocó trabajar fuerte, estuve varios meses ahí trabajando, y ellos, por ejemplo, en Lake Navaya, que producen un productor mundial de flores, ¿ya? Y lograron ponerse de acuerdo del manejo del lago. El lago ha viajado tanto, ¿ya? Que cuando se pusieron de acuerdo volvió al nivel e inundó un par de casas que se habían construido y se habían construido en los momentos de sequía. Entonces lograron volver, es como un aculeo que volvió a subir, o sea, como bajó tanto, las casas la pusieron abajo y volvió a subir. Entonces,
Yo creo que hay buenos ejemplos y sobre todo en agua cuando hay una capacidad de conversar, hay buenos ejemplos. No es fácil, obviamente, y sobre todo cuando hay escasez es muy difícil. Cuando hay escasez de recursos, administrar la escasez es muy complicado porque hay desafíos sociales tremendos. Pero por eso es tan importante en estos 5 temas que traemos todavía no hay una emergencia, no estamos hablando de agua en Petorca. Cuando realmente hay una emergencia social es muy difícil poderse conversar. Entonces, tratar de conversar estos temas antes que sea una emergencia, hay muchísimas posibilidades de mejora. Em, sí, yo creo que, por ejemplo, en Bolivia, en el sector del Amazonas, han logrado un buen equilibrio entre intereses locales, en Santa Cruz estamos hablando, intereses locales, comunidades, protección, mucho mejor que en Brasil al otro lado. O sea, si uno ve los mapas satelitales, basta ver la frontera está porque la deforestación llega hasta el borde. Y donde en Bolivia han logrado mayores, con todos los problemas que tiene en Bolivia, los conocemos, ¿no es cierto? Bien, hay ciertas cosas que han logrado. Entonces, yo creo que a nivel país es difícil poner un buen ejemplo y por algo no han llegado a ser desarrollados, pero cada país creo que tiene un buen ejemplo, como por ejemplo Chile, el energético, o sea, la energía renovable o todo lo que es manejo de agua potable y agua servida en Chile. Son 2 ejemplos que se lograron con gran éxito. Y hoy día Chile nos pone en uno de los lugares más destacados a nivel planetario en manejo de agua servida. Nos queda hoy día todas las parcelas de agrado, ¿no es cierto? Tienen planta de tratamiento, tenemos que mejorar eso, pero en general las ciudades mejoraron muchísimo. Ok, de alguna manera tú ahora respondiste, no sé si habías visto la aclaración que puso Rolando Sí, Luna. sí, sí, la había visto. Perfecto, ya, ok. Qué bueno saber que Chile por lo menos se destaca en esto de las aguas servidas. Ahora, una última pregunta muy global para ir cerrando, pero dentro de lo que podríamos hablar de Latinoamérica, que es desde México hasta Chile, Argentina, ¿Chile está en una posición defendible, auspiciosa o estamos a la cola del ranking como en muchas otras cosas, en el tema de reaccionar frente a esto? Mira, Lo- eh, Chile hoy día tiene la mayor huella ecológica por habitante, porque obviamente va muy relacionado con la capacidad de gasto, ¿no es cierto? O sea, vemos los autos, vemos los aeropuertos, los aviones. Entonces, obviamente, cuando tú tienes más recursos, gastas más. Pero en otro sentido, o sea, yo soy la envidia de mis colegas latinoamericanos. O sea, la capacidad de. Nosotros nos quejamos que no hablamos, pero comparado con otros países, nosotros hablamos mucho. Creo que en temas pesqueros, en temas. O sea, nosotros, por ejemplo, el gran tema del Chaco, del bosque atlántico, del Amazonas, llámese Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay, es deforestación. Es la deforestación de los bosques para nosotros ya no es un tema, tema lo dejamos hace 10 15 años atrás. Nosotros estamos hablando de restauración. Nosotros, ¿cómo restauramos lo que perdimos? Sí, hay alguien que corta un poco de bosque nativo, pero no son grandes números y en general está bastante controlado. Entonces, ahí tenemos un tremendo logro. O sea, nosotros ahí estamos a nivel de Europa del Este o del sudeste asiático, que son los otros paisajes que están hablando de restauración. Para dejar fuera a Inglaterra, ¿no es cierto? O Reino Unido. Y como un ejemplo, creo que siempre es bueno gráfico, Reino Unido tenía 100% cobertura de bosques. Para la Edad Media, para la Edad Media le quedaban 15% de los bosques nomás, la Edad Media. Rey Arturo. Para la Primera Guerra Mundial llegaron a tener 3,8% de cobertura de bosques. 3,8. Chile tenemos cerca del 40%. Y después hicieron un Restoration Act y hace 100 años y hoy día van como el 13%. Un país desarrollado con una ley, ¿no es cierto?, ha llegado a recuperar el 13% solamente. Entonces, por eso, que no, una vez que uno pierde todo eso, ¿no es cierto?, es muy difícil recuperar. Entonces, les pasa a todos, pero creo que en estos ámbitos la huella creo que no cambia, pero cuando vemos el nivel de protección, o sea, 40% de los mares nos pone a los primeros líderes mundiales. El nivel de 23% promedio de los bosques también nos pone en niveles muy, muy buenos. Ok, son las 8:32. Hemos cumplido, Ricardo, con creces, ¿no es cierto?, el compromiso de traer este tema a nuestra mesa.
Te agradecemos nuevamente la gentileza que has tenido de acoger nuestra invitación. El tema me sigue quedando grande, así que me has dejado con la ala pasada lo suficiente como para leer más del tema y ver cómo se puede eh, expandir esta onda de conciencia. Así que, bueno, agradezco a quienes acogieron nuestra invitación. Reitero que en 2 o 3 semanas vamos a hacerles llegar un boletín con una síntesis de lo que ha planteado Ricardo y seguramente vamos a agregar un par de temas más relacionados con esta situación de tal manera de tener una visión, no quiero decir en 360 grados, pero tener, digamos, ciertos enfoques. Así que muchas gracias, Ricardo, muchas gracias a los que nos acompañaron y estaremos de aquí a unas 2 o 3 semanas invitándolos a algún otro conversatorio con un tema tan relevante como este. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen resto del día. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Adiós. gracias por la invitación. Adiós. Muchas Chao, gracias a chao. todos. Chao, chao.